Están dormidos, dijo ella, pero el cuarto de los gemelos estaba vacío. Tomás apretó play en un audio que no recordaba haber grabado. Viento, grillos y un llanto apagado. Abrió la ubicación. No marcaba la ciudad, marcaba el Cerro del Águila, una zona sin luz y sin señal. Y ahí se le heló la sangre. En el audio no se escuchaba solo a un bebé, se escuchaba otra respiración, demasiado cerca, como si alguien estuviera agachado junto a él, esperando. Tomás Rivas nunca había sido de esos que creen en presentimientos. A sus 34 años había aprendido que la vida se construye con las manos, con el sudor, con levantarse a las 5 de la mañana y aguantar lo que venga. Era supervisor de obra en una constructora del norte de Monterrey, Nuevo León. Un hombre callado, de complexión fuerte, manos ásperas y mirada directa. De esos que no prometen mucho pero cumplen siempre. Desde que perdió a su esposa Rebeca en un accidente de tránsito hacía 2 años, Tomás vivía en piloto automático. Trabajo, casa, gemelos, dormir, repetir. Gael y Bruno, sus bebés de 1 año y medio, eran lo único que le quedaba de ella. Los críos eran su motor, su razón, su respiración. Todo lo demás era ruido. Esa tarde de octubre, Tomás salió más temprano de la obra. Un cliente había cancelado la junta y el ingeniero le dijo: «Vete, güey, aprovecha. Luego andas con cara de que no duermes». Y era cierto. Las ojeras ya eran parte de su rostro. Manejó por la avenida Constitución mientras el sol se ponía detrás de las montañas del Cerro de la Silla. El cielo estaba pintado de naranja y morado, pero Tomás apenas lo notaba. Pensaba en los gemelos, en darles de cenar, en bañarlos, en leerles ese cuento de los 3 cochinitos que tanto les gustaba, aunque Gael siempre se quedara dormido antes del lobo. Al llegar a su casa, una casita modesta de 2 pisos en la colonia Independencia, notó que las luces de la sala estaban apagadas. Raro. Valeria, la vecina que cuidaba a los niños desde hacía 6 meses, siempre dejaba las luces prendidas. Era parte del trato. Casa iluminada, niños visibles. Tomás estacionó la camioneta Nissan vieja frente a la puerta de herrería y bajó con su termo vacío y su mochila de trabajo. Abrió con llave y entró. Silencio. Un silencio espeso, como de iglesia vacía. «¿Vane?» llamó, usando el apodo que todos le decían a Valeria. Nada. El corazón le dio un pequeño brinco, pero Tomás se obligó a respirar. «Tranquilo, han de estar arriba». Dejó la mochila junto a la puerta y caminó hacia la cocina. Ahí estaba ella. Valeria Salcedo, 28 años. Delgada, de cabello lacio hasta los hombros y ojos cafés. Vestía una blusa blanca y jeans. Estaba de espaldas, lavando un vaso en el fregadero. No volteó cuando él entró. «Vane», repitió Tomás, ahora más alto. Ella volteó despacio, como si le costara trabajo. Tenía una sonrisa pequeña, casi forzada. «Hola, Tomás. ¿Llegas temprano?» «Sí, cancelaron la junta. ¿Cómo están los chavos?» Valeria secó el vaso con una toalla y lo puso en el estante con cuidado, como si fuera de cristal fino. «Están dormidos», dijo ella. Tomás asintió aliviado. «Perfecto, así puedo adelantar la cena». Pero entonces notó algo. El tono de Valeria. No era el tono de siempre. No tenía esa calidez maternal que ella usaba cuando hablaba de los niños. Era plano, seco, como quien repite algo ensayado. Tomás frunció el ceño. «¿Dormidos? ¿A esta hora? Son apenas las 6. «Sí, se cansaron mucho jugando», respondió ella sin mirarlo a los ojos, ordenando ahora los trapos de cocina. Algo en su lenguaje corporal no cuadraba. Tomás sintió un hormigueo en la nuca, ese mismo que sentía cuando algo en la obra estaba a punto de fallar. «Voy a verlos», dijo, dando media vuelta. «¡Espera!» Valeria levantó la voz. «No los despiertes, Tomás. Acabo de acostarlos». Pero Tomás ya iba rumbo a las escaleras. Subió de 2 en 2 los escalones, con el corazón ahora latiendo más rápido. «¿Por qué me detiene? ¿Por qué no quiere que suba?» Llegó al 2.º piso.
El pasillo estaba oscuro. Caminó directo al cuarto de los gemelos, el tercero a la izquierda, con la puerta de madera pintada de azul claro y una calcomanía de un elefante que Rebeca había pegado antes de morir. Tomás empujó la puerta y su mundo se detuvo. El cuarto estaba impecable. Las cunas ordenadas, las mantas dobladas con precisión militar, los peluches acomodados en fila, todo perfecto, demasiado perfecto. Tomás se acercó a la cuna de Gael, vacía, luego a la de Bruno, vacía también. Las sábanas estaban estiradas, ni una arruga, como si nadie hubiera dormido ahí. El aire se le atascó en los pulmones. «¿Dónde están?», susurró para sí mismo. Se dio la vuelta y corrió de regreso a las escaleras, con las piernas temblando. «¡Valeria!», gritó. Cuando llegó a la cocina, ella seguía ahí, inmóvil, con las manos cruzadas frente al pecho. Pero ahora su rostro estaba pálido, demasiado pálido. «¿Dónde están mis hijos?». Tomás avanzó hacia ella con la voz rota. «Te dije que están dormidos», repitió Valeria, pero su voz temblaba. «Las cunas están vacías». Tomás alzó las manos desesperado. «¿Dónde están, Valeria? ¿Qué hiciste?». Ella dio un paso atrás, chocando contra la estufa. Yo los acosté». «¡No están ahí!». El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Tomás sentía que el piso se movía bajo sus pies. Las paredes se cerraban. El aire era veneno. Entonces vio algo. En la muñeca izquierda de Valeria, apenas visible bajo la manga de la blusa, había marcas rojas, rasguños frescos, como de uñas o como de forcejeo. «¿Qué te pasó en el brazo?», preguntó Tomás, señalando. Valeria bajó la mirada y escondió las manos detrás de la espalda. «Nada, me rasguñé con la lavadora». «Mentira». Tomás lo supo al instante. El tono, la mirada huidiza, el cuerpo tenso. Ella sabe algo. Ella hizo algo. Con las manos temblando, Tomás sacó su celular del bolsillo. Marcó el número de su madre, Irene. 3 tonos. «Nada. Buzón», maldijo en voz baja. Entonces sus ojos cayeron sobre el celular de Valeria, que estaba en la barra de la cocina, boca abajo. «Dame tu teléfono», ordenó Tomás. «¿Qué? No, dame tu teléfono». Valeria tragó saliva. No se movió. Tomás extendió la mano, la mandíbula apretada, los ojos inyectados de furia contenida. Ella, lentamente, tomó el celular y se lo entregó. Sus dedos temblaban. Tomás lo desbloqueó, sin contraseña. Raro. Valeria siempre tenía contraseña. Abrió WhatsApp. Nada extraño. Luego galería, fotos normales. Entonces fue a la carpeta de audios. Y ahí lo vio. Un archivo de audio grabado esa misma tarde. De 18:14 horas duración. 2 minutos 43 segundos. Tomás frunció el ceño. No recordaba que Valeria le hubiera enviado ningún audio. Apretó play. Lo primero que escuchó fue viento. Viento fuerte, como de cerro abierto. Luego, grillos. Muchos grillos. El canto nocturno del campo y entonces un llanto apagado, débil, como de bebé con la boca tapada. Tomás sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Qué es esto?», susurró, con la garganta cerrada. Valeria no respondió. Tomás subió el volumen al máximo y pegó el celular a su oído. Viento, grillos, llanto y después otra cosa, una respiración, cerca, muy cerca del micrófono, como si alguien estuviera agachado junto al bebé, escuchando, esperando. A Tomás se le erizó cada vello del cuerpo, revisó los detalles del audio y entonces vio algo que le heló la sangre. Ubicación: Cerro del Águila, Monterrey, NL. Cerro del Águila. Tomás conocía ese lugar, todo regiomontano lo conocía. Una zona montañosa al noreste de la ciudad, sin luz eléctrica, sin señal de celular, llena de caminos de terracería y historias oscuras. Ahí habían encontrado cuerpos, ahí desaparecía gente. Y su audio, su hijo, estaba ahí. ¿Por qué está grabado esto? Tomás levantó el celular frente a Valeria con la mano temblando. ¿Por qué está en tu celular? Valeria empezó a llorar, pero sus lágrimas llegaban tarde, demasiado tarde. No era para mí.
balbuceó. ¿Qué hiciste con mis hijos? Me obligaron, gritó ella de repente cubriéndose la cara. Me obligaron, Tomás. Tenían un video mío. Dijeron que si no lo hacía... Tomás sintió que el mundo giraba. ¿Quién? ¿Quién te obligó? No puedo decirlo. Van a matarme. A mí me van a matar si no me dices dónde están mis hijos. Valeria retrocedió hasta la pared, temblando de pies a cabeza. No subas al cerro, Tomás, susurró, con los ojos desorbitados. Ahí no vuelven. Ahí desaparece la gente. Tomás dio un paso hacia ella, con los puños apretados, la mandíbula tensa, el alma desgarrada. Tú me vas a decir exactamente qué pasó, y me lo vas a decir ahora. Valeria se desplomó en una silla de la cocina, con la cabeza entre las manos. Tomás estaba de pie frente a ella, con el celular todavía en la mano, el audio en pausa, el corazón martillándole en los oídos. «¡Habla!», ordenó Tomás, con voz de acero. Valeria respiró hondo, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Hace 3 semanas», comenzó con voz rota, «me contactó un hombre, me mandó un mensaje, decía que tenía fotos mías, fotos viejas, de cuando estuve con mi ex, fotos que no quiero que nadie vea». Tomás apretó los dientes. «Chantaje. ¿Qué te pidió?» «Que dejara la puerta trasera abierta hoy, que sacara a los niños a pasear al parque, que los dejara solos 5 minutos en el carrito, cerca de la entrada». Valeria sollozó. «Me dijo que si no lo hacía, iba a mandar las fotos a mi familia, a mi trabajo, a todos». «¿Y lo hiciste?» La voz de Tomás era una mezcla de furia y dolor. Valeria asintió, llorando. «Los llevé al Parque Fundidora. Los dejé en el carrito cerca de los baños. Y cuando volví, ya no estaban. El carrito estaba ahí, pero ellos...» Se tapó la boca, ahogando un grito. Tomás sintió que el estómago se le retorcía. «¿Quién era? ¿Viste a alguien?» «No, no vi a nadie. Solo me mandaron otro mensaje después. Decían que ya estaban seguros, que no dijera nada, que si hablaba, los iban a matar». Tomás cerró los ojos tratando de procesar. «Mis hijos, mis bebés, en manos de un desconocido, en el Cerro del Águila». Abrió de nuevo el audio y lo escuchó otra vez, esta vez con la mente más clara, buscando detalles. Viento, grillos, llanto y esa respiración. Pero ahora escuchó algo más, un sonido metálico, repetido, como de cadena golpeando metal, o de portón oxidado moviéndose con el viento. Clank, clank, clank. Tomás conocía ese sonido. Había trabajado en el Cerro del Águila hacía años, cuando la constructora levantaba bodegas para una empresa de logística. Recordaba un portón viejo de lámina, oxidado, que colgaba de una bisagra rota y sonaba exactamente así cuando el viento lo movía. «¿Dónde exactamente en el cerro?», preguntó Tomás con urgencia. «No lo sé. No me dijeron». Tomás tomó su propio celular y marcó 911. «Emergencias. ¿Cuál es su urgencia?», respondió una voz femenina, tranquila, rutinaria. «Secuestraron a mis hijos. Tengo un audio con su ubicación. Cerro del Águila. Necesito patrullas ahora». Hubo una pausa. «Señor, necesito que me proporcione más detalles. ¿Tiene pruebas del secuestro? ¿Vio a los responsables? Tengo un audio. Se escucha a mi hijo llorando. Está en el cerro». «Entiendo, señor. Pero para movilizar una unidad necesitamos...» «Son bebés. Tienen 1 año y medio». «Señor, cálmese por favor. Voy a transferir su llamada a la unidad de personas desaparecidas». «No tengo tiempo para eso». Tomás colgó, furioso. Marcó de nuevo. «Esta vez a la delegación directa de San Nicolás», contestó un hombre con voz cansada. «Delegación San Nicolás. Bueno, habla Tomás Rivas. Secuestraron a mis hijos gemelos. Tengo ubicación. Cerro del Águila. Necesito apoyo». «¿Levantó denuncia?» «No hay tiempo para denuncia. Están en peligro ahora». «Señor, sin denuncia previa no puedo movilizar unidades. Además, el Cerro del Águila no es jurisdicción nuestra. Tiene que llamar a...». Tomás colgó antes de que terminara. La impotencia le quemaba la garganta.
El sistema no va a ayudarme, nunca ayuda a tiempo. Se giró hacia Valeria, que seguía llorando en la silla. Dame el número del que te contactó. No tengo. Me escribía desde números desechables, siempre diferentes. Dame el último. Valeria tomó su celular con manos temblorosas y le mostró un chat. El número terminaba en 5678. Perfil vacío, sin foto. El último mensaje decía: ya están donde deben. No hables o no los vuelves a ver. Enviado a las 18:22 ATRs. Tomás sintió que el tiempo se escurría entre sus dedos como arena. Agarró las llaves de su camioneta y su chamarra. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Valeria con voz temblorosa. Voy por ellos. Tomás, no. Dijeron que ahí no vuelven. Es peligroso. Tomás se detuvo en la puerta y la miró con ojos que ardían. Son mis hijos, Valeria. Y si no vuelvo, al menos intenté. Salió de la casa como una tromba. Subió a la camioneta y arrancó con un chirrido de llantas. Mientras manejaba por las calles de la colonia Independencia, marcó a su madre, Irene. Esta vez contestó. Tomás, ¿qué pasó, mijo? Mamá. La voz se le quebró. Secuestraron a Gael y a Bruno. Silencio del otro lado. Luego, un grito ahogado. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? No sé. Pero están en el Cerro del Águila. Tengo un audio. Voy para allá. No, Tomás, no vayas solo. Llama a la policía. Ya llamé. No me ayudan. No tengo tiempo, mamá. Irene respiró entrecortadamente. Tomás escuchó que ella se sentaba, como si las piernas no la sostuvieran. Hijo, el Cerro del Águila, ahí desapareció un niño hace años. Lo buscaron semanas. Nunca lo encontraron. Tu papá me prohibió ir ahí antes de morir. Decía que era un lugar maldito. Tomás tragó saliva. Las historias del cerro no eran nuevas. Todos en Monterrey las conocían. Narcos, fosas, desaparecidos. Pero ahora no importaba. Ahí estaban sus hijos. Mamá, necesito que reces y que llames a quien puedas, a la policía, a quien sea. Voy a llamar a tu tío Rodrigo. Él conoce a un subinspector. Hazlo rápido, por favor. Colgó. El cielo ya estaba oscuro cuando Tomás tomó la carretera hacia el noreste. El Cerro del Águila quedaba a unos 40 minutos de la ciudad, por un camino de terracería que pocos transitaban de noche. Mientras conducía, volvió a poner el audio en loop. Viento, grillos, llanto, respiración, cadena metálica. Concéntrate. ¿Dónde está ese portón? Recordaba que la bodega vieja estaba cerca de un cruce, pasando un arroyo seco. Tenía un letrero medio borrado que decía Almacenes Garza, pero eso fue hace años. Tal vez ya no existía. El celular vibró. Mensaje de su madre. Hablé con Rodrigo. El subinspector Medina va a llamarte. 5 minutos después, el celular sonó. Número desconocido. Bueno, Tomás Rivas, habla el subinspector Medina. Tu tío me comentó lo de tus hijos. La voz era seria, profesional. Tomás sintió un pequeño alivio. Sí, señor, tengo un audio con su ubicación. Están en el Cerro del Águila. ¿Tienes el audio ahí? Sí. Mándamelo por WhatsApp. Número que te marqué. Tomás, sin dejar de manejar, le reenvió el audio al subinspector. Pasaron 30 segundos en silencio mientras Medina lo escuchaba. Luego, la voz del policía cambió. Esto no es un susto, Tomás. Hay alguien ahí con ellos. ¿Dónde estás ahora? Voy rumbo al cerro. Carretera a Ciénega de Flores. Espérame, voy con 2 unidades. No entres solo. Señor, no tengo tiempo. Si espero... Tomás, si entras solo te van a matar. O peor. Espérame. Llego en 20 minutos. Pero Tomás ya había visto la señal de terracería que llevaba al cerro. Desaceleró. Voy a entrar, subinspector. Si no salgo en 1 hora, entre usted. Tomás, no hagas una pendeja. Colgó. Tomás giró el volante y entró al camino de terracería. La camioneta rebotaba en los baches. A ambos lados, monte espeso, nopales gigantes, mezquites retorcidos. El cielo estaba completamente negro, sin luna. Encendió las luces altas. El camino se hacía más angosto, más oscuro. De repente, la señal del celular desapareció. Sin servicio.
Tomás maldijo en voz baja. Justo lo que me faltaba. Siguió adelante, con el corazón latiendo en la garganta, las manos apretando el volante como si fuera un salvavidas. El audio seguía sonando en su mente. Viento, grillos, llanto, respiración. 10 minutos después, vio algo al costado del camino. Un carro, un Jetta blanco, sin luces, estacionado en diagonal. Tomás frenó, dudó. Entonces, una figura salió de entre los árboles. Un hombre, complexión gruesa, gorra, chaleco oscuro. Le hizo señas para que se detuviera. Tomás bajó la ventanilla apenas unos centímetros. ¿Qué onda?, preguntó el hombre acercándose. ¿Estás perdido? No, voy más arriba. El hombre sonrió, una sonrisa que no llegaba a los ojos. Aquí no hay nada más arriba, compa, solo monte. ¿A qué vienes? Tomás improvisó. Voy a pescar. Hay un arroyo. El hombre ladeó la cabeza como perro curioso. Aquí no se pesca, compa. Aquí se desaparece. Un escalofrío recorrió la espalda de Tomás. El hombre miró hacia el celular en el tablero, donde todavía estaba abierto el audio. Bonito audio, comentó el hombre con la sonrisa ampliándose. Tomás sintió que el peligro era inmediato. Sin pensarlo, aceleró. La camioneta dio un salto y dejó al hombre atrás, gritando algo incomprensible. Tomás miró por el retrovisor. El hombre sacó un celular y marcó. Me vieron, saben que voy, pero ya no podía dar marcha atrás. Siguió adelante, más rápido ahora, con los faros rebotando en el camino irregular. 5 minutos después llegó a un cruce. A la izquierda, un letrero oxidado apenas visible. Almacenes Garza, propiedad privada, El Portón. Tomás sintió un nudo en el estómago. Giró a la izquierda. El camino ahora era puro monte. Las ramas rozaban los costados de la camioneta. Y entonces lo vio. A lo lejos, entre los árboles, una luz tenue, como de linterna o foco de emergencia. Tomás apagó los faros de la camioneta y siguió avanzando despacio, solo con las luces de posición. El corazón le latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. Se detuvo a unos 50 metros del edificio. Bajó de la camioneta sin hacer ruido, llevando solo su celular, sin señal, y una pequeña linterna de mano que tenía en la guantera. Caminó agachado entre los arbustos, respirando por la boca para no hacer ruido. El edificio era un galpón viejo de lámina, con ventanas rotas y un portón de metal colgando de una sola bisagra. Clank, clank, clank. Ahí estaba, el sonido del audio. Tomás se acercó más. Se pegó a la pared lateral del galpón. Escuchó voces, 2 hombres hablando en voz baja, y luego un llanto apagado, de bebé. Tomás cerró los ojos y respiró hondo. Están vivos, están ahí. Rodeó el galpón con cuidado. Encontró una ventana rota a 1 metro del suelo. Se asomó apenas. Adentro, en el piso de cemento, había un carrito de bebé viejo y sucio, y junto a él, envueltos en una manta gris, 2 bultos pequeños, Gael y Bruno. Tomás sintió que el alma le volvía al cuerpo, pero entonces vio a los hombres. Uno estaba sentado en una silla plegable, fumando, complexión delgada, tatuajes en los brazos. El otro estaba agachado junto a los bebés, con un celular en la mano, como esperando una llamada. Ese era el de la respiración del audio. Estaba demasiado cerca de sus hijos. Tomás apretó los puños. ¿Cómo entro? ¿Cómo los saco? No tenía arma, no tenía refuerzos, no tenía señal, solo tenía furia y amor. Y a veces eso es suficiente. Tomás retrocedió unos pasos, con la mente trabajando a toda velocidad. Necesitaba un plan. No podía entrar y pelear contra 2 hombres. Uno de ellos podía hacerle daño a los niños en un segundo. Miró alrededor. Piedras, ramas, láminas oxidadas, nada útil. Entonces vio algo. Una lata de aerosol vacía y un encendedor tirado cerca de un montón de basura. Fuego, distracción. Tomás agarró unas ramas secas, las amontonó lejos del galpón, en la parte trasera, y les prendió fuego con el encendedor. Las llamas se alzaron rápido.
crepitando. Corrió de regreso a la ventana y se escondió. 5 segundos después, uno de los hombres gritó: «¡Órale! ¡Se está quemando algo!». El hombre de los tatuajes se levantó y salió por el portón trasero hacia las llamas. El otro se quedó con los bebés. ¡Maldición! Tomás respiró hondo. «Es ahora o nunca». Entró por la puerta lateral, despacio, agachado en la penumbra. El hombre estaba de espaldas, mirando hacia el portón trasero. Tomás buscó algo con qué golpear. Vio un tubo de metal tirado en una esquina. Lo agarró. 3 pasos, 2, 1. El hombre volteó. Tomás le dio con el tubo en la sien. El hombre cayó al suelo con un golpe sordo, inconsciente. Tomás soltó el tubo, corrió hacia los bebés y los destapó. Gael y Bruno estaban ahí, asustados, con las caritas rojas de tanto llorar, pero vivos, completos. «Papá está aquí, papá está aquí», susurró Tomás, con lágrimas bajándole por las mejillas. Los cargó con torpeza, uno en cada brazo, apretándolos contra su pecho, pero justo cuando iba a salir, escuchó gritos afuera. El otro hombre había visto el engaño, volvía corriendo. «¡Sánchez, qué pasó!», gritó desde afuera. Tomás no tenía tiempo. Corrió hacia la salida lateral, con los bebés llorando en sus brazos. Salió al monte. La noche era una masa negra. «¡Alto!». El hombre de los tatuajes apareció frente a él, bloqueándole el paso. Tomás se detuvo. Respiración agitada, sudor en la frente. El hombre tenía algo en la mano, un cuchillo. «Déjalos ahí, pendejo, y vete. Así no te pasa nada». Tomás abrazó a sus hijos con más fuerza. «Voy a tener que matarte», dijo Tomás, con voz ronca, sorprendiéndose a sí mismo. El hombre rió. «¿Con qué? ¿Con tu boca?», y se lanzó hacia adelante. Tomás giró el cuerpo protegiendo a los bebés. Sintió el filo del cuchillo rasgar su chamarra, pero no le llegó a la piel. Pateó con fuerza. El pie le dio al hombre en la rodilla. Este gritó y cayó. Tomás aprovechó, corrió hacia la camioneta. Detrás de él, el hombre se levantaba, gritando obscenidades. Tomás llegó a la camioneta, abrió la puerta trasera con una mano y puso a los bebés en el asiento, sin siquiera abrocharles el cinturón. Subió al volante. Arrancó. El hombre llegó corriendo, golpeando la ventana. Tomás aceleró a fondo. La camioneta dio un salto y salió disparada por el camino de terracería, rebotando en cada piedra. Miró por el retrovisor. El hombre los perseguía unos metros, pero se detuvo, levantando el celular. Tomás no dejó de manejar. Las manos le temblaban, el corazón le explotaba. Atrás, Gael y Bruno lloraban, pero estaban bien. «Los tengo, los tengo». 5 minutos después, la señal del celular regresó. Sonó inmediatamente. 3 llamadas perdidas del subinspector Medina. Tomás contestó. «Tomás, ¿dónde estás? Tengo a mis hijos, saliendo del cerro». «¿Qué? ¿Los encontraste?». «Sí, voy de regreso. Pero hay 2 hombres ahí. Uno está inconsciente, el otro anda suelto. Dame tu ubicación exacta». Tomás activó la ubicación en tiempo real y se la compartió. «Voy para allá con todo», dijo Medina. «No pares por nada». Tomás colgó. 20 minutos después, mientras bajaba del cerro, vio luces azules y rojas a lo lejos. 3 patrullas. Una camioneta de la policía estatal. El subinspector Medina, un hombre de 50 años, robusto, de bigote grueso, salió de la camioneta y caminó hacia Tomás. «¿Estás bien?». Tomás asintió. No podía hablar, tenía un nudo en la garganta. Medina se asomó al asiento trasero. Los gemelos estaban ahí, llorando, sucios pero vivos. El subinspector apretó la mandíbula. «Eres un pinche loco, Tomás, pero un loco con huevos». «¿Van a ir por ellos?», preguntó Tomás. «Ya mandé unidades, los vamos a agarrar». Y así fue. Media hora después, los 2 hombres fueron arrestados. El de los tatuajes intentó huir por el monte, pero los perros lo encontraron. El otro, Sánchez, todavía estaba inconsciente cuando lo subieron a la patrulla. 3 días después, Tomás estaba en su casa, con Gael y Bruno en sus brazos, viendo una película de Toy Story en la sala.
Los niños ya se habían recuperado. Comían bien, dormían bien. Todavía se despertaban llorando en las noches, pero Tomás estaba ahí siempre, abrazándolos hasta que volvían a dormirse. Valeria había sido arrestada también, acusada de complicidad. Durante el interrogatorio confesó todo. El hombre que la chantajeó era un primo de uno de los secuestradores. La habían usado como carnada. Le dieron 2 años de cárcel, suspendidos por colaboración con la justicia. Tomás no sentía rencor, solo cansancio. Su madre, Irene, llegó esa tarde con pozole y pan dulce. Se sentó junto a él en el sillón, acariciando la cabeza de Bruno. «Todavía no puedo creer que los encontraste, mijo». Tomás sonrió débil. «Yo tampoco, mamá. Fue un milagro». Tomás asintió, pero algo lo había estado molestando, algo que no lograba explicar. Esa noche, después de acostar a los gemelos, Tomás se sentó en la cocina con su celular. Abrió el audio de nuevo, el que lo había guiado al cerro. Lo escuchó con audífonos, con los ojos cerrados, viento, grillos, llanto, respiración, cadena metálica. Pero esta vez subió el volumen al máximo y movió la línea de tiempo al principio. Justo antes del viento, justo antes de los grillos, había algo más. Una voz muy baja, casi inaudible, una voz de mujer, susurrando una sola palabra: «aquí». Tomás frunció el ceño, rebobinó, volvió a escuchar: «aquí». La voz era suave, conocida. Tomás sintió un escalofrío. Entró a la sala, donde su madre estaba limpiando la mesa. «Mamá, ven un momento». Irene se acercó. «¿Qué pasó, mijo?» Tomás le puso el audio. Le señaló el inicio. «Escucha. Al principio. ¿Oyes algo?» Irene escuchó con atención. Sus ojos se abrieron grandes. «Esa voz», susurró. «¿La reconoces?» Irene se llevó una mano a la boca. Las lágrimas le rodaron por las mejillas. «Es Rebeca». Tomás sintió que el mundo se detenía. «¿Qué?» «Es la voz de Rebeca, Tomás. Es tu esposa». Tomás negó con la cabeza. «No, no puede ser. Ella murió hace 2 años». Pero Irene lloraba ahora con la mano sobre el corazón. «Yo conozco la voz de mi nuera, Tomás. Es ella. Te estaba guiando». Tomás se quedó helado, mirando el celular. ¿Cómo era posible? El audio lo había grabado el celular de Valeria, sin explicación, sin que nadie lo activara. Y al principio, la voz de Rebeca, aquí, guiándolo, diciéndole dónde estaban sus hijos. Tomás cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo sintió paz. No sabía cómo, no sabía por qué, pero supo en lo profundo de su alma que Rebeca nunca se había ido del todo, que lo había cuidado, que había cuidado a sus hijos, y que siempre, siempre estaría ahí. «Vamos a crear algo juntos», comenta 1, lo que más te gustó de la historia, y 2, tu ciudad o país. Así conocemos a nuestra comunidad alrededor del mundo. Y no olvides darle like y suscribirte para más historias transformadoras.